Hola niños, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Ya, sí, todo perfecto entonces, buenas noches. Ya, Hola, vamos. profe, buenas noches. Hola, como siempre entonces vamos a esperar unos 3 minutitos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase. Ya, vamos a iniciar entonces. Vamos al chat. Buenas noches, Beatriz, Norma y de seminario que no sé quién es. Ya, bueno, eh, hoy vamos a iniciar entonces la clase número 5, ¿ya? Recuerden que ahorita a las 21:30 se habilita la prueba. La prueba no incluye la clase de hoy, ¿ya? Que lo tengan claro, sino la de hace una semana y la del martes, ¿ya? Otra cosita que les iba a comentar. Ya subí las notas de las personas que disertaron en el primer módulo, ¿ya? Las pueden revisar, se van a dar cuenta de que quienes disertaron y habían sacado algunas notas bajas, ya las van a tener un poco más arriba. Hay personas que les ha ido súper excelente en las pruebas, entonces no tuve cómo subirles nota, ¿ya?
pero les queda como un remanente. Yo voy a estar pendiente que cuando saquen una nota bajita, se las voy a subir, ¿ya? Y entonces eso, ¿ya? Para que sepan que las notas de quienes disertaron ya se encuentran actualizadas. eh, Cuando quieran las pueden revisar y si tienen alguna consulta me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿ya? Eh, ya, ¿qué más? ¿Alguna pregunta referente a eso? ¿A la prueba? ¿Todo claro? Perfecto. Todo está claro entonces. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, no tuve oportunidad de preguntarles la clase del pasado martes. A ver, yo me pongo la cámara otra vez. No tuve la oportunidad de preguntarles la clase del martes. Ya fue un poquito más entendible, comprensible, cómo funcionan los medicamentos, o igual fue muy complicada como las primeras del módulo, o más o menos, o ahí vamos, para saber cómo abordo la de hoy, porque es parecida a la del martes, ya con otros sistemas. Bueno, nadie Ahí dice nada, vamos, entonces profe. asumo que bien. Ahí vamos, pues se entiende bastante bien. Pues. Listo. Entonces, vamos a seguir hoy con el sistema osteomuscular, ¿ya? Hoy vamos a ver la mitad de la clase de sistemas, para unos dos o tres sistemas que nos faltan, y luego vamos a ver ya un poco eh, sobre los medicamentos, formas farmacéuticas y temas ya un poco más de los medicamentos como tal. Bueno, entonces el sistema osteomuscular se compone de huesos, articulaciones, ligamentos y del sistema muscular que comprende los músculos y los tendones, ¿ya? Por esto consultan mucho en la farmacia dolores, desgarros, golpes, ¿ya? Entonces hay que conocer cómo funciona para saber qué tipo de medicamentos puede ayudar a las personas y, bueno, no solamente desgarros, golpes, sino también enfermedades como artritis, artrosis, ¿ya? Este conjunto de estructuras hace la interacción con el entorno a través del movimiento y la locomoción. Entonces nos da además soporte y protección a los órganos del cuerpo, ¿ya? Este sistema está coordinado con el sistema nervioso. Entonces, del cerebro salen las señales mediante las neuronas, ¿ya? Salen los mensajes mediante muchos mensajeros que tenemos que le ordena a mi brazo derecho que se tiene que mover y tiene que coger un vaso, o a mi pie derecho que tiene que dar un paso y luego al izquierdo, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso ordena, el sistema osteomuscular interpreta y ejecuta esas señales, que ya sería el movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas enfermedades y algunos tratamientos. Osteoporosis. Entonces, cuando vemos la palabra, ya más o menos uno sabe a qué se refiere. El osteo de hueso y porosis de poros, ¿ya? Entonces es una enfermedad que se caracteriza por la reducción de la densidad
ósea. En esta condición, los huesos se vuelven más porosos, como en la imagen, ¿ya? Al ser más porosos, se vuelven más frágiles, ¿ya? Es más fácil que se puedan quebrar, se vuelven menos resistentes a los impactos. Entonces, una persona con osteoporosis es muy fácil que se quiebre un hueso. Con un pequeño golpe, como tiene los huesos llenos de poros, es muy fácil que se quiebre con un pequeño golpe o toque, ¿ya? El principal factor de riesgo para esta enfermedad es el factor genético, ¿ya? Sin embargo, existen otros factores modificables como el tabaquismo, uso de corticoides por más de 3 meses. Súper importante, chicos. Esto es otra de las razones por las cuales los corticoides son con receta. Que los corticoides no pueden ser usados de forma crónica. Son medicamentos muy buenos, espectaculares, pero con tratamientos cortos, ¿ya? Tratamientos para acciones agudas, o sea, que sean en el momento, que sea tratamiento de, no sé, un par de semanas, un mes máximo, si es que dependiendo del tipo de tratamiento. Pero usar corticoides por más de 3 meses se vuelve un poco peligroso, ya que uno de los riesgos es la aparición de la osteoporosis, ¿ya? El tabaquismo, baja ingesta de calcio, ¿ya? Porque los huesitos se nutren del calcio, ¿ya? Consumo de alcohol, sedentarismo, en general mantener unos malos hábitos de vida, no solamente para la osteoporosis. Vamos a ir viendo, bueno, de las enfermedades que hemos visto, que revisamos hace un par de días y las que vamos a ver hoy. En general, la primera línea de defensa es uno mismo, con sus hábitos de salud, ¿ya? Que no, que es que yo fumo y yo tomo mucho alcohol y soy sedentario, no hago ejercicio, yo qué sé, y no tengo nada, me siento súper bien. Maravilloso por usted, ¿ya? Todo siempre es de probabilidades y el cuerpo siempre llama a la puerta en cualquier momento. Siempre todo lo que le hemos dado al cuerpo, él se va a manifestar en algún momento. Si nosotros llevamos una vida de buenos hábitos, probablemente en los años venideros nuestro cuerpo va a ser más agradecido y vamos a gozar de buena salud, ¿ya? Pero si nosotros le damos duro al cuerpo, al tabaco, a la mala alimentación, al sedentarismo, puede que en este momento nos dé igual y no sintamos que tengamos ni alguna enfermedad, ni o que si tenemos alguna enfermedad está controlada, pero espere que pasen unos años. En unos años van a empezar a aparecer todo eso que le hemos dado al cuerpo se va a devolver, para bien o para mal. Entonces, siempre ustedes, tanto para ustedes como para sus conocidos, su familia y sus clientes, sus pacientes, cuando estén en la farmacia, lo primero que se recomienda es que la gente, para que tenga un buen tratamiento, éxito en la terapia, lo primero que debe poner es de su parte, ¿ya? Cambiar sus hábitos, y el medicamento ya es el que hace la parte más pequeña, ya lo siguiente, cada persona es quien hace la mayor parte para su salud. Entonces, el tratamiento farmacológico para la osteoporosis considera la administración de calcio, ¿ya? Y vitamina D, de acuerdo pues con algunos requerimientos particulares que ya le puedo explicar. Los bifosfonatos, o sea, ivandronato o ácido alendrónico, son un grupo que cuenta con evidencia clínica para ser recomendados en el tratamiento de esta patología. ¿Por qué? Porque estos medicamentos inhiben la resorción ósea. ¿Cómo así? Evitan
que el hueso se vaya degradando por los osteoclastos. ¿Y qué son los osteoclastos? Son células que van sacando calcio del hueso, ¿ya? Entonces, los bifosfonatos evitan que los osteoclastos saquen calcio del hueso, por lo cual lo protege un poco más. Entonces, esa es la razón. La vitamina D, ¿cuál es la importancia? ¿A ustedes alguna vez les han dicho, no, es que vayan, tomen solecito para que cojan vitamina D, para que la piel genere vitamina D o algo así? Resulta que el calcio necesita la vitamina D para poder ser fijado en el cuerpo, ¿ya? Por eso es que algunos calcios vienen calcio más vitamina D, ¿ya? Porque de acuerdo al tipo de persona, de organismo, que todos tenemos necesidades diferentes, va a venir un medicamento calcio más vitamina D, ¿ya? Aprovechando que la vitamina D va a ayudar al calcio a ejercer su efecto. Osteoartrosis, enfermedad degenerativa que se caracteriza por el deterioro de, del cartílago en las articulaciones. Les hago una pregunta antes de seguir explicando esto. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Más o menos? ¿Son parecidos? ¿Qué creen ustedes? Profesor, yo digo que son diferentes. Ya, ¿y cuál es la diferencia? La artritis se supone que es de desgaste de ligamentos. Al Y la revés. artritis, o sea, la artrosis, es que yo tengo artrosis, por eso. Es Bien, cuando se gasta, o sea, tocan huesito con huesito, eso es lo que yo entiendo. bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a desglosar la palabra, cuando, que acá está la clave, en itis o en osis, ¿ya? Cuando hablamos de itis es como una inflamación. Cuando hablamos de osis es como un desgaste del hueso, desgaste o degeneración, ¿ya? Entonces, la artritis es una inflamación, ¿ya? Es una inflamación de las articulaciones. Eso es la artritis. La artrosis ya es el desgaste o degeneración del cartílago. Entonces, una es inflamación y la otra es desgaste. ¿Ya? ¿Qué pasa? La artritis puede darse en muchas articulaciones del cuerpo, en muchas. La artrosis, lo más común, bueno, y se puede dar a más temprana edad. La artrosis, como es un desgaste, es más probable que aparezca en personas de más avanzada edad. ¿Y qué es lo más usual que se desgaste en una persona de avanzada edad? Las rodillas, ¿ya? La cadera, que es como el desgaste normal ya de los años, ¿ya? Ambos dan dolor, ambos son enfermedades crónicas, ambos comparten como mucha sintomatología similar de dolor, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la artritis, da dolor quizá en el movimiento, ¿ya? O quizá, no, perdón, la artritis da dolor cuando estamos en reposo, porque es una inflamación, así que nos puede dar en reposo, puede dar acostado. En cambio, la artrosis, como ya es el desgaste, si estamos quietecitos, a las personas con artrosis no nos va a doler, les va a doler es cuando se van a mover. Ya son muy similares,
pero como el secretito está en que la artritis, la itis, son procesos inflamatorios crónicos de las articulaciones y cuando es osis, artrosis, es el desgaste ya de los ligamentos como tal, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la imagen vemos el desgaste de la articulación, por eso es osis, artrosis, ¿ya? Entonces, la osteoartrosis, enfermedad degenerativa que se caracteriza por el deterioro del cartílago en las articulaciones, lo que puede dar lugar a molestias y rigidez en las mismas. Si bien puede impactar en cualquier articulación del cuerpo, suele manifestarse con mayor frecuencia en caderas, rodillas, columna vertebral. ¿Ya? ¿De qué va a depender o cómo se va a llamar de acuerdo a donde esté? En las rodillas usualmente se llama gonartrosis, en la cadera coxartrosis, ¿ya? Pero es artrosis. Entonces, fíjense que este cartílago, que es el verdecito, ya con los años a, eh, se empieza a deteriorar. Cuando está deteriorado, que es en la imagen derecha, el ligamento se inflama porque el hueso sufre más presión en esta zona, ¿ya? Al inflamarse, esto es lo que produce dolor, ¿ya? Porque el cartílago funciona como un amortiguador, ¿ya? Entonces, si ese amortiguador está malo, está ya por los años, ya está muy acabadito, claro, cuando ya no va a tener la misma amortiguación y va a doler eh, el tema del movimiento. Y esto, chicos, esto no tiene, es algo crónico, no tiene cura. Lo que se combate acá con los medicamentos es tratar de paliar un poquito el dolor, ¿ya? Y la inflamación. Los pacientes que padecen esta enfermedad presentan dolor persistente que se mantiene con el tiempo y aumenta con la actividad en el día, por lo que empeora generalmente en las tardes o en las noches con la carga laboral o con el movimiento, porque recuerden que en el osis tenemos el ligamento ya jodido, ¿ya? Si estuviéramos quietos, no dolería. En el reposo no duele tanto, pero las personas que ya sufren de artrosis, que son más jóvenes, tienen que tener quizá idealmente un trabajo menos exigente en cuanto a movimiento o carga de peso o subida y bajada de escalas, ¿ya? Ya que eso exacerba el dolor al final del día. Entonces, el tratamiento siempre es sintomático, ¿ya? ¿Cuál? Paracetamol, lo venden en cada esquina, porque en cada esquina hay una farmacia en Chile, los AINES como Celecoxib o Etoricoxib. Ojo, esto es Celecoxib y Etoricoxib. Aquí les había escrito, no es un tratamiento crónico, sino que se quedó detrás del monodedo esponja. ¿Por qué no es un tratamiento crónico? Porque el Celecoxib no se recomienda tampoco en uso crónico porque puede tener eh, efectos hepáticos, efecto en los riñones, ¿ya? Entonces, el medicamento es muy bueno, pero solamente para uso en SOS. En caso tal de un dolor muy fuerte, un Celecoxib y ya no más. ¿Ya? Por eso inclusive las cajas vienen solamente idealmente de 10 cápsulas, que también las venden por 30 cápsulas, pero es delicado, ¿ya? Entonces, por eso, ojo, no es un tratamiento crónico. Considerar también uso de medicamentos de uso tópico, como capsaicina y antiinflamatorios, cremitas, geles, ¿ya? Que alivien un poco el dolor. Uso de opioides, tramadol generalmente indicado también para crisis de dolor en caso tal de que ya el dolor sea importante o que la osteoartrosis ya sea un poquito más avanzada.
No se recomienda actividad física, perdón. Se recomienda actividad física acorde a la edad y al tipo de osteoartrosis. Ojo, no es que porque la persona tenga artrosis y si está en reposo no le va a doler, entonces que se quede quieta. No, porque se va a quedar pegado. Hay que tratar de moverse, hay que tratar de hacer ejercicio, pero acorde a su condición, no algo que le vaya a generar dolor exacerbado, ni que de pronto le vaya a empeorar el tema, ¿ya? Y también de acuerdo a la edad. No se recomiendan ejercicios de alto impacto. Se debe evitar aumento de peso, súper importante en las personas con artrosis. Evitar aumento de peso, porque el peso claramente va en desmedro de las articulaciones que están afectadas, porque si tienen que sostener más kilos, va a doler más. Ojo, también se pueden hacer infiltraciones con corticoides. Infiltraciones son inyecciones, por ejemplo, de betametasona. Eso ayuda a combatir el dolor por un tiempo, pero como es algo crónico, eventualmente se hacen tratamientos cada mes o cada 2 meses de estas infiltraciones, pero eso obviamente es de acuerdo a al tipo de artrosis y de acuerdo a la indicación médica. Bueno, sistema nervioso. Este sistema se compone de una red de neuronas, que ya las vimos, que generan, regulan y transmiten información entre diversas partes del cuerpo. ¿Recuerdan cómo se llama esta zona de acá de la neurona? Esto es la neurona 1, esto es la neurona 2. La sinapsis. Presináptica. Sinapsis. Muy bien, la sinapsis. Esto es la sinapsis, que es la comunicación de una con la otra. Aquí están pasando todos los mensajeros que va de una a la otra. Esta propiedad es esencial para llevar a cabo funciones vitales como controlar el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, además de posibilitar percepción sensorial, o sea, darme cuenta que me estoy quemando, darme cuenta que tengo mucho frío, ya, ejecución de movimientos corporales como les explicaba hace un rato. Entonces el sistema nervioso, el encéfalo, de acá parte todo, baja por la médula espinal y aquí, ojo, lo rojito es el sistema nervioso central y lo azulito es el sistema nervioso periférico, o sea, es el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces baja por el cerebro, pasa a la médula espinal y de ahí ya se irradia eh, para el resto del cuerpo la información. Entonces se divide en dos partes. El central, como ya les decía, que es lo rojito, actúa como el centro de integración y control del cuerpo. Y el sistema nervioso periférico, que establece las vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, gracias a este sistema nervioso central, yo siento que me acabo de golpear el dedo pequeño del pie. ¿Ya? Sube la información por el sistema nervioso periférico hasta el central y a mi cerebro, ¿ya? Entonces, ese sistema nervioso periférico establece las vías con el central y el resto del cuerpo, ojo, dividiéndose adicionalmente en el sistema nervioso somático y autónomo. ¿Cómo así? El somático es el responsable de la percepción, del ejemplo que les acabo de dar del dedo, de lo que yo siento con mis manos, de lo que yo respiro, ¿ya? De lo que yo puedo mover, de lo que yo decido que se mueve mi cuerpo. Son los movimientos voluntarios. El sistema nervioso autónomo es el encargado de las funciones involuntarias. ¿Como cuáles? Como regular el ritmo cardíaco, la digestión, ¿ya? Yo no puedo decidir y decirle al corazón deje de latir, o a mi estómago deje de funcionar, o a mi hígado deje de producir enzimas, ¿ya? Entonces, todas esas acciones del cuerpo que son involuntarias, que las hace el cuerpo, son gracias al
sistema nervioso autónomo, ordenadas por el cerebro, ¿ya? Y lo que yo decido, que son voluntarias, hacen parte del somático. Entonces, vamos con las enfermedades. Enfermedad de Alzheimer. Se trata de una enfermedad con una patogenia compleja, en ocasiones de origen hereditario, en otras ocasiones no, porque realmente puede tener muchas causas, ¿ya? Por eso se dice que tiene una patogenia compleja. Se distingue por cambios anatómicos como pérdida de neuronas y sinapsis, así como la aparición de placas seniles y degeneración neurofibrilar. Entonces, con lo que ya hemos visto, podemos entender un poquito. Si se pierden las neuronas y la sinapsis, las neuronas se van eliminando, fíjense en la imagen de un cerebro normal, el tamaño a un cerebro con Alzheimer, que se encoge un poco. ¿Por qué? Por pérdida de células neuronales. Ya es aparición de placas seniles, que son estas como más oscuritas, más grandes, ¿ya? Y si desaparecen neuronas y desaparece sinapsis, significa que la información se pierde. ¿Y cuál es el síntoma más común de una persona con Alzheimer? Pérdida de memoria. Exacto, entonces es lógico, ¿no? Si pierde neuronas y pierde sinapsis entre las neuronas, va a perder la memoria porque no tiene suficientes redes neuronales para buscar la información en su cerebro, ¿ya? Por esa degeneración neurofibrilar que ya se empieza a presentar. Entonces, desde un punto de vista clínico, se manifiesta como una forma de demencia que se desarrolla de manera sigilosa y gradual. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad silenciosa hasta el momento que se confirma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicialmente van apareciendo episodios muy leves de pérdida de memoria, confunden tiempo y lugar, dificultades para resolver problemas sencillos, que repite mucho las cosas, que tiene problemas al realizar tareas habituales, cambios de humor y personalidad sin razón de ser, que por eso se le asocia también a un tipo de demencia. Entonces, ¿en qué tipo de personas aparece esto? Usualmente en personas de avanzada edad, ¿ya? No porque no, yo tengo, estoy muy joven todavía, no voy a decir ninguna edad, estoy muy joven todavía, joven, joven para mí, 50 años, 60 años, aunque pueden empezar a aparecer algunos síntomas, eh, no necesariamente si porque es una persona muy olvidadiza, ay no, entonces yo tengo Alzheimer, no, eso es un tema de evolución muy lenta pero gradual, ¿ya? Profesor, disculpe. Y eh, ¿Y qué pasa con esas personas jóvenes que se les descubre el Alzheimer? ¿Por qué, si usted dice que son personas mayores, así como de 50, o sea que, ¿cuánto es la posibilidad que sean menores de 50? no tengo el dato de la probabilidad que aparezca en menores, pero sí es mucho, mucho menos probable que aparezca en una persona menor de edad. Sin embargo, si una persona menor de edad se le diagnostica Alzheimer temprano, ya eh, la posibilidad de éxito del tratamiento puede ser un poco mayor. Ya, sin embargo, al ser una enfermedad crónica, cuando yo hablo de algo crónico y de algo agudo, es que crónico es por siempre, agudo que es en el momento, algo corto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de enfermedades que no se van a curar. Cuando hablamos de enfermedades agudas, hablamos de enfermedades que son temporales, ¿ya? Entonces, el Alzheimer es una enfermedad crónica que entre más edad tenga la persona,
estos síntomas se exacerban más, son más, como la palabra, como son más complejos, ¿ya? Yo veo algunos pacientes con Alzheimer desde hace varios meses y uno puede evidenciar que, por ejemplo, la persona puede vivir muchos años con Alzheimer, ¿ya? Por ejemplo, tengo una persona conocida que lleva varios años con Alzheimer, pero en particular hubo una época que pasaron 6 meses y en esos 6 meses se observó un deterioro importante. La persona se le olvidó ir al baño, se le olvidó que tenía que ir al baño, ya, se le olvidó caminar y luego a los otros 6 meses se le olvidó que tenía que masticar para comer, entonces se volvió completamente dependiente y eso en un periodo muy corto, cuando estuvo relativamente bien por muchos años. Entonces es una enfermedad bien compleja, bien compleja. Entonces, Eh, generalmente empieza entonces con problemas de la memoria reciente, aparecen episodios de desorientación, cambios de humor, comportamiento y confusión, avanzando hasta llevar al paciente a un estado de incapacidad motora y de lenguaje, perdiendo por completo su independencia. Lamentablemente ya en un Alzheimer avanzado, las personas necesitan que las cuiden 24/7, se vuelven completamente dependientes. ¿Ya? Es frecuente que existan trastornos conductuales en esta enfermedad, como los delirios lúcidos, depresión, estados confusionales, trastornos del sueño, acatisias, ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué da esto? Depresión, porque la persona se siente impotente al no poder recordar sus cosas, por tener pérdida de memoria. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es la acaticia? La caticia es sensación de temblor, ¿ya? Incapacidad como de quedarse quieto. Eso es, que se tiene que estar moviendo. Entonces, pérdida de memoria, inhabilidad para adquirir nuevos recuerdos, problemas de orientación. Una persona con Alzheimer no puede salir sola a la calle, se pierde, porque olvida dónde vive. Es muy delicado. Incapacidad para resolver las operaciones que les había comentando, deterioro en la capacidad de caminar y de movimiento, no porque tenga problemas musculares o artrosis, nada de eso, simplemente porque olvida caminar. ¿Y por qué olvida? Porque probablemente esa zona del cuerpo encargada de las órdenes motoras ha sufrido degeneración neuronal. Entonces ya no hay comunicación entre las neuronas que le diga a los pies, muévanse, ¿ya? Y siempre se caracterizan por tener bajo nivel de energía. Las personas que sufren Alzheimer llega a un punto en que duermen casi todo el día, están postrados y mantienen dormidos. El manejo inicial involucra obviamente tratamiento farmacológico, que ya lo vamos a ver, pero es muy, muy importante la estimulación y orientación familiar, ¿ya? ¿Por qué? Siempre la familia debe saber que el objetivo de los medicamentos en esta enfermedad es ralentizar el avance de los síntomas, porque los síntomas van a estar, los síntomas van a aparecer, los síntomas van a estar ahí, no se van a ir nunca, ¿ya? Pero lo que van a hacer los medicamentos es lo que iba a aparecer en un mes, que no aparezca en un mes, sino que se demore 1 o 2 años, ¿ya? También ayudar a corregir trastornos conductuales y psicológicos con el fin de mejorar la calidad de vida quienes lo padecen y sus familias, ya que es una enfermedad de un impacto alto no solamente para la persona, sino para la familia. Es muy complicado tener en la familia una persona con esta enfermedad por todo lo que ello conlleva. Entonces, ¿cuáles características conductuales? Agitación, agresividad verbal y física, desinhibición, deambulación, alteraciones del apetito, por ejemplo,
En psicológicos, ideas delirantes, errores de identificación, alucinaciones, apatías, euforias, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño. Da como toda la vez, ¿ya? Entonces, algunos medicamentos que se dan o que sirven para ralentizar todos estos síntomas que los venden en la farmacia, donepezilo. Ojo, usualmente estos medicamentos nadie se va a levantar y va a ir a la farmacia y va a decir, ay, sí, oye, es que yo quiero una memantina porque sí. No, usualmente la gente llega con receta o si no llega con receta, va y dice el donepezilo de 10 porque ya sabe que es el medicamento de su familiar y que es el que siempre toma. ¿Ya? Entonces ustedes nunca, pero nunca van a recomendar un medicamento de estos, ya que la población es muy específica para estos fármacos, ¿ya? Pero ustedes ya van a saber, si alguien llega a la farmacia y ustedes les pide, ah, sí, por favor me vende una memantina de 20 miligramos, por favor. Ustedes van a identificar ahí mismo, ah, probablemente, obvio ustedes no lo van a decir ni se lo van a preguntar, sino que ustedes ya con su conocimiento ya van a pensar, esta persona o tiene un familiar que tiene Alzheimer o quizá él le detectaron algún tipo de Alzheimer temprano y es para ralentizar sus síntomas, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas, uno como cuando está en la farmacia, cuando uno le piden medicamentos, obvio, uno trata de identificar cuando uno le piden algo para qué sirve, porque en cualquier momento te preguntan algo y si de pronto va el familiar y te pide un donepezilo porque va por encargo y le pregunta, señor auxiliar, disculpe, ¿para qué sirve el donepezilo? ¿Ustedes qué van a contestar? Ah, eso es para el Alzheimer. Ah, ya, muchas gracias. Y ustedes quedan como unos reyes, unas reinas, porque van a tener el conocimiento. Nunca, jamás de los jamases les preguntan algo, ah, yo no sé. No, el no sé son dos palabras que los tienen que sacar de su léxico. Son, ustedes nunca pueden decir no sé. Así ustedes no sepan, porque uno no se las sabe todas. Así uno no sepa, si uno no sabe, así, deme un segundito, habilosamente ahí buscan en el celular o le preguntan al compañero de al lado o le preguntan al QF que hay ahí en la farmacia, porque uno no se las sabe todas. ¿Ya? Pero lo ideal es uno no demostrar desconocimiento y uno siempre dar una respuesta afirmativa a las personas. Entonces, el donepezilo, la memantina, la rivastigmina y la galantamina, ¿ya? El Parkinson. El Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común después del Alzheimer. Su etiología es desconocida, no se sabe por qué aparece el Alzheimer. No se sabe si es adquirido, no se sabe si es hereditario, no se sabe, ¿ya? Lo que sí se sabe, lo que sugiere la ciencia hasta ahora que ha descubierto es que es una combinación de ambos, ¿ya? Tanto de factores ambientales como factores genéticos, ¿ya? Entonces, igualmente, como en la enfermedad de Alzheimer, en el Parkinson hay una degeneración del tejido cerebral, ¿ya? Fíjense en ambas radiografías cómo cambia eh, el tejido neuronal en el cerebro. Entonces, su base anatomopatológica, o sea, cómo es la enfermedad, se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Esa es la definición técnica, ¿ya? ¿Qué es? Bueno, les termino de leer y ya les explico. ¿Dónde está eso? En el mesencéfalo, en una zona del cerebro, así como la presencia de inclusiones intracelulares llamados cuerpos de Lewy, que están formados por agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína anormalmente plegada. Eso no se lo tienen que aprender, esa es la definición de la base de la enfermedad, pero todo eso
que es la pérdida de neuronas dopaminérgicas, que es lo más importante, ¿qué es lo que causa, ocasiona alteraciones en el pensamiento, en el movimiento, la conducta y el estado de ánimo? ¿Ya? Lo más representativo de una persona con Parkinson es el movimiento, ¿ya? Pero no solamente eso lo sucede, ¿ya? También tiene alteraciones de pensamiento, de conducta, estados de ánimos, ¿ya? Ojo, lo mismo que en la otra enfermedad, son enfermedades crónicas, tanto Parkinson como Alzheimer. Entonces, la enfermedad busca controlar los síntomas en cada etapa de la enfermedad. ¿Ya? La enfermedad, igual que el Alzheimer, tiene algunas etapas y dependiendo de la etapa va a ser determinado medicamento para controlar los síntomas y que ralenticen su progresión, ¿ya? Entonces recuerden, ustedes ya por siempre se van a acordar que alguna vez les dijeron en un curso que el Alzheimer y el Parkinson no tiene cura, que los medicamentos lo único que hacen es tratar de controlar síntomas en cada etapa de la enfermedad y que ralenticen su progresión. Ah, entonces porque yo me esté tomando el medicamento ya no voy a pasar de etapa en el Parkinson. Va a pasar de etapa igual, de etapa 1 a etapa 2. La diferencia es que si se toma el medicamento, se va a demorar más tiempo, ¿ya? No se va a demorar quizás 6 meses, sino que se va a demorar 2 años. Y en esos 2 años estamos ralentizando la aparición de más síntomas y en cada etapa va subiendo el nivel de los síntomas y la calidad de vida cada vez va siendo más disminuida. ¿Ya? Entonces, lo mismo, medicamentos para el tratamiento del Parkinson. Razagilina, levodopa, carbidopa, rotigotina, pramipexol, triexifenidilo, y para el tratamiento de las disquicinesias o fluctuaciones, que es el temblor que tienen las personas con Parkinson, amantadina y safinamida. Y son medicamentos caros, son muy caros estos medicamentos, tanto los del tratamiento de Alzheimer como estos del Parkinson. Lamentablemente son caros, ¿ya? ¿Por qué son caros? A ver, alguien que me responda, ¿por qué creen ustedes que estos medicamentos no tienen genérico y son caros? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Profe, una de las cosas es porque son importados. Sí, eso es una razón. Muy bien. ¿Alguien más? Eso. Hay otra razón que es más importante. Bueno, son varias razones importantes. Una de esas es porque es importado. Les doy una pista. Son relativamente pocas personas las que sufren estas enfermedades. No es la gran mayoría de la población. Entonces, ¿por qué creen que no tienen genérico? Porque es de menor demanda. Correcto, es de menor demanda. Y al ser de menor demanda, ¿qué pasa? No es costo-beneficio para los laboratorios. ¿Ya? Un laboratorio no va a llegar y va a coger la razagilina y le va a invertir un mundo de plata a hacer estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia para sacar un bioequivalente que no se va a retornar en sus ventas en dinero. ¿Por qué? Porque no se va a vender tanto, porque no es tanta la población. Esa es la razón. En cambio, todos los bioequivalentes, la gran mayoría, un 95% de los bioequivalentes, son fármacos que se venden masivamente. Entonces, sí vale la pena eso. Entonces, esa es la razón, ¿ya?
Bueno, pasamos al sistema endocrino. Conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y los órganos de todo el cuerpo. Cuando hablamos de glándulas, es algo que produce algo, produce alguna sustancia, ¿ya? Dentro del cuerpo. Siempre que hablemos, la glándula, la que sea, cualquier nombre, glándula pituitaria, suprarrenal, pineal, el que sea, es porque produce algo, ¿ya? Estas hormonas controlan funciones importantes como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la glándula suprarrenal, pituitaria, está en el cerebro, pineal, el testículo, los ovarios, el páncreas, la tiroides, el timo, todas son glándulas, ¿ya? ¿Por qué? Porque producen sustancias que necesita el cuerpo, que necesitan eh, otras, otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, el testículo produce testosterona, el ovario produce estrógenos, ¿ya? En la mujer. Entonces, el sistema endocrino, la glándula tiroides produce la tiroxina. Por eso es que cuando hay problemas con la tiroides, ¿qué es lo que toma la gente? Levotiroxina, o sea, la, para paliar ese déficit de tiroxina de la tiroides, ¿ya? Tenemos las suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, ¿ya? En el cerebro la glándula pineal, la pituitaria. Uno de los que más sufre la gente en cuanto a déficit en las glándulas es de hipotiroidismo de la glándula tiroidea, ¿ya? La glándula tiroidea se encuentra entre la laringe y la tráquea, ¿ya? Se encuentra ahí como pegadita, como abrazadita. Nosotros inclusive si nos tocamos esa zona entre la laringe y la tráquea podríamos sentir la tiroides, ¿ya? Entonces, cuando la tiroide no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del cuerpo, usualmente el tratamiento es levotiroxina, ¿ya? Y hay muchas concentraciones de levotiroxina, muchas. ¿Por qué? Porque va a depender de los niveles de tiroxina de las personas en su cuerpo, de la T4, que es la hormona que se mide, ¿ya? Esta hormona es súper importante para regular un montón de reacciones en el cuerpo, en los adultos y en los más pequeños es una glándula súper importante en el crecimiento, ¿ya? Entonces, cuando hay problemas en la tiroides, por ejemplo, en los niños, hay dificultad y problemas de crecimiento, ¿ya? ¿Qué síntomas y signos podemos identificar en una persona con hipotiroidismo que no lo tenga controlado? Sensación de frío, deterioro de la memoria, alteraciones del ciclo menstrual, piel seca y gruesa, disminución del pulso, hipotensión, cabello seco y quebradizo, aumento repentino de peso, cansancio y somnolencia. Yo creo que muchos se pueden identificar con varios de estos síntomas. Y el hipotiroidismo es muy común, bastante común. Así que si tienen algunos, En Chile, varios, y esto lo dijo Felipe de Cañería. O sea, aquí en Chile los niños molestan. ¿cómo así que los niños molestan en Chile? No es posible. En todo el mundo molestan. Ya, paguen el micrófono. Entonces, si alguno de ustedes o conocidos tienen varios signos de los que hay acá, no quedaría de más que pidan una cita al médico y que le mande exámenes de la T4, ¿ya? Que probablemente estén pasando por un episodio de hipotiroidismo y no es que tengo el cabello seco y quebradizo y estoy aumentando de peso y la piel se me puso seca y fea y gruesa. Entonces voy a empezar a gastar un montón de plata en tratamientos dérmicos y en cremas y no sé qué. Y nada funciona y nada funciona y resulta que lo que tiene es hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces ahí les dejo el tip. Entonces, en los exámenes
se mira la TSH, la T3 y la T4, ¿ya? Esos son los valores de referencia. Igual esto pues no se lo tienen que aprender, esto es solamente como a modo de ilustración, donde la glándula pituitaria, gracias a la TSH, enciende la tiroides para que pueda emitir las hormonas necesarias en el cuerpo para sus funciones normales. Si hay baja TSH o alta TSH o baja T4 o alta T4, ya va a depender y se puede hablar de hipertiroidismo, hipotiroidismo primario o hipotiroidismo secundario. Eso ya va a depender de los exámenes que salgan en cada uno de sus organismos y de acuerdo a estos valores, el médico ya va a decidir, listo, usted necesita tratamiento de levotiroxina de 50 microgramos o de 100 microgramos o de 200 microgramos, ¿ya? Hay un montón de concentraciones de levotiroxina, creo que va desde 50, si no me falla la memoria, o de 25, y creo que la máxima concentración es 200, me puedo equivocar, pero hay, entre medio hay como 10 concentraciones, 80, va 25, 50, 75, 88, 100, 112, 150, 175, 200, un montón. ¿Y por qué? Porque va de acuerdo a estos valores y lo que estime el médico más conveniente para cada tratamiento. Ustedes nunca van a recomendar, así es que lo que usted necesita es eutirox o levotiroxina, estos son los mismos principios activos, ¿ya? La misma DSI, levotiroxina, levotiroxina, levotiroxina. Estos dos de marca, el 1 y el 2 de marca, el 3 genérico bioequivalente, ¿ya? Fíjense que esta es de 88, de 100, de 175. ¿Qué es? Les pregunto, ¿qué es lo que significa este MSG? ¿Qué significa? ¿Los miligramos? No. ¿Qué significa MSG? Ah, Microgramo. Correcto, microgramos. Es diferente de miligramos. Cuando ustedes vean un mg, miligramos, msg, microgramos. ¿Ya? ¿Cuál es mayor? ¿Es mayor un miligramo o es mayor un microgramo? ¿Cuál es más Un grande de los? miligramo. Un Correcto. miligramo. vamos. Un miligramo son 1000 microgramos, ¿ya? Entonces, fíjense que las levotiroxinas, las concentraciones son súper pequeñas, ¿ya? Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo, levotiroxina, se transforma en T3 en los órganos periféricos y como la hormona endógena significa la que produce el cuerpo, desarrolla su efecto a nivel de receptores, o sea que la levotiroxina que nos tomamos hace el mismo efecto como si la tiroides estuviera produciendo normalmente. Estos chicos es simplemente como un ciclo circadiano del cuerpo. ¿Cómo así que el ciclo circadiano? Es como las hormonas que produce el cuerpo de forma autónoma, algunas. ¿Qué cositas importantes acá? Por ejemplo, a medianoche produce TSH, que es de la tiroides. A las 6 de la mañana, cortisol, aldosterona, testosterona, ya en las mañanas. En la mañana la sangre es un poco más viscosa, que produce ciertas sustancias que la hace viscosa. Por ejemplo, ya en la tarde, el cuerpo produce más insulina, produce el colesterol. Recuerdan que habíamos hablado a qué hora se tiene que tomar la torvastatina en la noche. ¿Por qué? Porque el colesterol se produce después de las 6 de la tarde, igual que los triglicéridos. ¿Ya? Por esa razón, las estatinas en la noche. Y bueno, y otras sustancias, esto hace parte del sistema inmune,
¿ya? Y otras sustancias, pues, que actúan en varios procesos del cuerpo, que no es necesario porque no se va a preguntar en la prueba y es simplemente como de ejemplo. Bueno, chicos, vamos a hablar entonces un poco sobre ya el efecto de los medicamentos sobre el cuerpo. Ya no vamos a hablar más de sistemas. Vamos a definir algunos conceptos como de farmacología. Un poquito de farmacología. Igual yo sé que ustedes me recuerdan, porfa, antes de que empezaran conmigo, ¿ya habían visto algún módulo o no? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Cuál Farmacología. Sí, profesor. ya vieron farmacología, ¿cierto? Sí, 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 profesor. Espectacular. Entonces me van a entender todo lo que les voy a hablar. Entonces, farmacodinamia, rama de la farmacología. Esto es un repasito entonces a lo que vieron en farmacología. Rama de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Analiza la interacción del fármaco a nivel molecular, o sea, lo que hemos estado viendo en la célula, ¿ya? Y las consecuencias de dicha interacción en las células. ¿Cómo así? O sea que si el fármaco se pega aquí, ¿qué es lo que pasa en la célula y qué proceso se cambia y por qué y por qué y por qué? ¿Ya? Eso es lo que hace la farmacodinamia. Básicamente y resumidamente es lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Ya? Esa es la farmacodinamia. Ahora bien, también existe otro concepto que es la farmacocinética, ¿ya? Que es lo que el cuerpo le hace al medicamento, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a ver la segunda hora. La farmacocinética. Correcto. Entonces, ligando. Un ligando es un fármaco, hormona, neurotransmisor, lo que sea. El principio activo es el mismo fármaco que se une a un receptor para generar un efecto. O sea, esto rojito que hay acá es un ligando. El ligando es la bolita roja que llega desde el exterior y se pegó ahí. Y al pegarse ahí va a generar un efecto interno, ¿ya? Esto solito es el receptor, ¿ya? Entonces, cuando una sustancia del exterior, que es el ligando, se pega a un receptor específico, ¿qué dónde está? En la célula. Esto, recuerden chicos, siempre lo vemos mucho, la membrana celular, ¿ya? Siempre el exterior y el interior de la membrana. Entonces, si el ligando se pega al receptor, eso va a generar un efecto. ¿Cuál efecto? No lo sé, el que sea, cualquiera. Incrementar o reducir una actividad determinada, ¿ya? Como por ejemplo, aumentar o disminuir la presión arterial, ¿ya? Eso puede ser un efecto. Ojo, el ligando se une al receptor y si incrementa la actividad, lo llamamos agonista. Pero si me bloquea la actividad, o sea, esto ya no sucedería, esto que acá ya no sucedería, se llamaría antagonista. Agonista potencia, antagonista bloquea. ¿Ya? Bueno, entonces el ligando, entendido. El agonista es el fármaco o ligando que presenta la capacidad de modificar el receptor e iniciar una acción. Entonces, algunos fármacos agonistas son la morfina, benzodiazepinas, barbitúricos, pero bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un agonista? Resulta que, fijémonos en la imagen, aquí hay tres pasos, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, ¿ya? En el paso número 1,
es el cuerpo sin sustancias, sin nada, el cuerpo normal. Entonces, la sustancia interna del cuerpo se une al receptor aquí y hay una actividad normal de la célula, normal, ¿ya? No pasa nada. Ahora bien, ¿qué pasa en la acción número 2? En la acción número 2 tenemos un fármaco agonista, o sea que potencia el efecto. Si ese fármaco agonista se une al mismo receptor, va a potenciar ese efecto, ¿ya? Va a potenciar el efecto, cualquier efecto que podamos tener en el cuerpo que se pueda desencadenar en un efecto físico que yo vea, como disminución del dolor, ¿ya? Como aumento de alguna hormona, como aumento de adrenalina, como aumento de sensación del placer. En el ejemplo 3, el antagonista, fíjense que la forma es diferente, pero se pega al mismo receptor, pero bloquea la actividad. No va a pasar nada. ¿Ya? Bloquea que la sustancia normal se pegue. Y si, por ejemplo, hubiese otro antagonista, no se puede pegar tampoco porque ya está bloqueado. Entonces los antagonistas bloquean el efecto. ¿Ya? ¿Entendida esta parte? Me interesa que lo entiendan. Entre agonista que potencia, antagonista que bloquea. ¿Ya? Que eso vamos a empezar a utilizar esa terminología un poco más. El receptor, ya lo vimos ahorita. El ligando se pega al receptor. El receptor es una macromolécula a la cual llega el fármaco. Estos son receptores, ¿ya? Receptores. Los receptores siempre están en un lugar, ¿ya? El que se mueve es el ligando llega, pero el receptor siempre está ahí quietecito esperando a ver qué le va a llegar, ¿ya? Un grupo importante de estos receptores está compuesto por proteínas que normalmente actúan como receptores para ligandos endógenos, o sea, ligandos que el mismo cuerpo produce. Hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores, ya los que vimos hace unas clases. Estos receptores que siempre están en la membrana celular, siempre que veamos esto, es la membrana celular, que vienen del exterior y este es el interior, ¿ya? Los receptores se encuentran en gran cantidad en la membrana, o sea, si tenemos, imaginemos la celulita normal, tiene millones y millones y millones de receptores por toda la membrana celular. Muchos receptores, ¿ya? Porque al mismo tiempo de recibir ligandos, también tiene que mediar transporte, ya recuerden el transporte simple, el transporte que vimos, el transporte celular, ya tiene que mediar también un montón de reacciones para aceptar un principio activo, un medicamento, ya porque el medicamento se une aquí y cuando el medicamento se une ahí va a generar una respuesta y esa respuesta va a ser que va a potenciar algo o lo va a bloquear. Eso, así funcionan, chicos, todos los medicamentos, todos, absolutamente todos. Los receptores pueden desencadenar respuestas funcionales como cambios en el flujo de iones, actividad de enzimas, producción y estructura de proteínas. Eso puede sonar muy raro, pero yo no entiendo, pero ¿cómo así que hace todo eso? Chicos, en resumen, cuando el ligando o el principio activo llega a la membrana celular y se pega a un receptor, hace un cambio en la célula. Y estoy hablando de una célula, pero al mismo tiempo lo está haciendo en muchas células a la vez. En muchas. Entonces, si lo hacen muchas células, en millones de células a la vez, todas esas células generando un cambio, eso va a generar un cambio en el cuerpo, un cambio físico. Y ese cambio físico se llama efecto terapéutico. El cambio que produjo ese medicamento en la célula a nivel celular
fue lo que produjo un cambio físico que yo pueda ver, ¿ya? Si yo me tomo, por ejemplo, un ibuprofeno que actúa como antiinflamatorio, el ibuprofeno va a tener un efecto en que va a disminuir la producción de algunas hormonas que potencian la inflamación. Entonces, al bloquear esa producción, yo físicamente, ¿qué es lo que voy a ver? Que disminuyó la inflamación. Pero celularmente, ¿qué está pasando? Hay un bloqueo, ¿ya? Entonces, el antagonista, fármaco que se une al receptor, pero no lo activa, lo bloquea. Esto genera inhibición del efecto debido a que al ocupar el sitio activo de un ligando endógeno, o sea, una hormona que produce el cuerpo, evita que se desarrolle la actividad habitual esperada. ¿Ya? Eso se llama antagonismo competitivo, pero no le metamos más nombres al show. Antagonista. La inhibición de la actividad de un receptor puede producir varios efectos, muchos. Ya, eso va a depender de la necesidad. Por eso uno se toma un medicamento para cierto efecto. ¿Ya? Los antagonistas pueden potenciar la función celular al bloquear la acción de una sustancia que normalmente disminuye una actividad celular. Por ejemplo, si si hay una sustancia que disminuye la actividad celular, ya, por ejemplo, en las neuronas, si hay una sustancia como el GABA, por ejemplo, recuerden el GABA, ácido gamma aminobutírico, si el GABA lo que hace es que disminuye la actividad neuronal, pero si yo me tomo un antagonista del GABA, ¿qué voy a hacer? Voy a potenciar la actividad neuronal, ¿ya? Entonces puede ser visto desde ambas formas. Cuando bloquean la acción de una sustancia que tiende a aumentar la función celular, los antagonistas causan una reducción de dicha actividad. Entonces, los antagonistas pueden aumentar y reducir actividad celular de acuerdo al tipo de sustancia que bloqueen. Si bloquean una sustancia que aumenta la actividad celular, pues la célula no se va a activar, sino que va a reducir su efecto. Si es al revés, si bloquea una sustancia que disminuye, perdón, la actividad celular, entonces la célula ya no va a estar disminuida, sino que va a estar más activada. Puede sonar un poquito enredado, pero hay que hacer el esfuerzo de entender que el mismo antagonista puede tener esa dualidad de efecto. ¿Ya? Entonces, veámoslo aquí en la imagen. ¿Qué pasa con un medicamento antipsicótico? Los antipsicóticos son antagonistas de la dopamina. ¿Ya? ¿Cómo así? Aquí tenemos la neurona 1, aquí tenemos la neurona 2. ¿Ya? Estas proteínas azules son receptores de dopamina. ¿Ya? Un exceso de dopamina en el cuerpo puede tener efectos psicóticos. ¿Qué pasa con los antipsicóticos? Los antipsicóticos van a antagonizar, o sea, van a bloquear los receptores de dopamina. ¿Cuál es el resultado? La dopamina ya no puede pasar a la neurona siguiente porque todo está bloqueado. ¿Ya? Así funcionan los antipsicóticos. ¿Ya? Entonces, los antagonistas de receptores se dividen en dos categorías, reversibles e irreversibles. Hay unos antagonistas que se pegan y bloquean y no se despegan más. Esos son irreversibles, ya para que me lo entiendan en un idioma más fácil.
se pegan al receptor y ahí se quedan pegados y lo bloquean y no produce efecto. Los antagonistas reversibles se pueden desvincular fácilmente de su receptor, ¿ya? Esa es la única diferencia, no necesitan saber más. Dos tipos de antagonistas, reversible e irreversible. Listo, el irreversible se queda permanentemente con el receptor. El reversible puede ser removido fácilmente. Otro ejemplo de antagonistas, ojo, pregunta de prueba. Antagonistas son los antihistamínicos, cetiricina, desloratadina, levocetiricina, ya que se unen al receptor de la histamina. ¿Qué hace la histamina en el cuerpo? La histamina es una sustancia endógena, o sea, que produce el cuerpo, que produce rinorrea, congestión, irritación, ya procesos inflamatorios en algunos casos. Eso es una respuesta del sistema inmunitario, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos pica una abeja, nos inflamamos. Cuando nos pica un zancudo, cuando nos pica un bicho, es porque la histamina se produce en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo disminuyo eso? Con un antihistamínico, porque el antihistamínico bloquea la histamina. Al bloquear la histamina, disminuyen estos efectos, ¿ya? Por eso es un antagonista de los receptores de histamina, ¿ya? Como la histamina también es el mayor estimulador paracrino de ácido gástrico, o sea, si hay altos niveles de histamina, se va a producir mucho ácido gástrico, ¿ya? Entonces, otra forma de combatir la acidez es con famotidina, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos fármacos bloquean los receptores H2, que son los de los ácidos gástricos, ¿ya? Famotidina, ranitidina, cimetidina permiten aliviar los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La famotidina es lo más vendido. Famotidina para la acidez. Famotidina para la acidez. ¿Y cómo actúa? Porque es un antihistamínico también, ¿ya? Es un antagonista de receptores de histamina, pero para el ácido gástrico, ¿ya? Entonces, chicos, metiéndole como, yo sé que puede ser difícil, pero me imagino que esto ya vieron varias cosas en farmacología. Entonces, es como de meterle un poco de lógica de lo que hemos venido viendo paso a paso. Lo uno lleva a lo otro. Si algo bloquea, entonces voy a tener un efecto. ¿Cómo actúa un medicamento? Un medicamento actúa porque va a tener un efecto en la membrana celular y eso va a tener una cascada de reacciones que me va a dar origen a una respuesta. ¿Qué respuesta? Cualquiera, según los ejemplos, que disminuya el ácido gástrico, que disminuya la inflamación, ¿ya? Entonces va a depender del tipo de medicamento, de cómo actúe y cuál va a ser la respuesta del cuerpo, ¿ya? Preguntas, chicos, porque nos vamos a un break cortito. Nos cogió la noche como siempre. Profesor, yo tengo una pregunta, pero mi pregunta no es de de lo que está pasando de la farmacología. Me llamó la ¿Ya? atención sobre el tema del Alzheimer, ¿cierto? Con el Parkinson, pero Sí. ¿dónde queda la demencia senil? Que la demencia senil es como de los primeros pasitos que pueden aparecer para desembocar, por ejemplo, en el Alzheimer. Uno cuando habla del Alzheimer, demencia en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, la demencia senil anda por ahí también. Y no la menciono porque realmente no nos alcanza el tiempo para hablar de todo, Ah, ya, pero anda es que por ahí también. para yo entenderlo, porque la verdad que, bueno, para ordenar mi cuaderno en este caso, entonces la demencia senil sería como la parte uno para llegar a la parte 2 del Alzheimer y luego la parte 3 con el Parkinson, porque da a tener Alzheimer, ¿verdad? Poco común.
Claro, la demencia en sí es un término como que engloba varias enfermedades, ¿ya? Entonces la demencia es como la base para partir a varias enfermedades, ¿ya? Y una de esas enfermedades sería el Alzheimer. Entonces sí puede ser, Ya, gracias, profe. ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos, para irnos al break? Ya, 5 minutitos y regresamos, a las 20:25. Y ya vuelvo a responder esa última respuesta. De esa última pregunta, perdón.
Ya, niños, vamos a continuar. Bueno, entonces, con respecto a la última pregunta sobre si demencia senil y cortical es lo mismo, no, no es lo mismo. A ver, digamos que técnicamente demencia senil no es un diagnóstico, ¿ya? Ya que hablamos de demencia en general. Los médicos se hablan de demencia en general, ¿ya? Porque es un término que abarca mucho, muchas cosas. Pero demencia senil no, demencia senil es un término más como más antiguo, más viejo. Demencia cortical ya significa que es una demencia identificada. ¿Cómo así que una demencia identificada? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de demencia en enfermedad del Alzheimer, ya es una demencia cortical porque está identificada qué tipo de demencia es, ¿ya? Porque la parte que nos hace pensar eh, se encuentra ya como eh, afectada. Puede ser un poquito complejo de entender, pero eh, siempre esos términos son confundidos y no se suelen usar como de la forma adecuada. Sin embargo, me parece muy acertada tu pregunta, como para dar la claridad que no, no son lo mismo, y hablamos ya de esa demencia cortical cuando ya tenemos específicamente qué tipo de demencia tiene la persona. ¿Ya? No sé si me dice entender. Bueno, entonces, vamos a continuar. Nos quedan como 15 diapositivas. Diana farmacológica. Enzima, ojo, es pregunta de prueba. Enzima, sustrato, metabolito o proteína, receptor, canal iónico, transportador de proteínas, DNA, RNA, ribosomas y ribosomas, diana, anticuerpo monoclonal. Aquí les dije muchas cosas, ¿ya? O sea que cualquiera de estas sustancias puede ser una diana farmacológica. ¿Cómo así? Cualquier estructura capaz de ser modificada por una molécula o un fármaco. ¿Ya? Un segundito. Entonces, cualquier estructura, cualquier sustrato, cualquier proteína que pueda ser modificada por otra molécula que sea capaz de generar un cambio, es una diana farmacológica. Entonces recuerdan que ahorita les hablaba en la célula que hay un montón de receptores, un montón, muchos, pero no todos pueden generar un cambio dentro de la célula. Por ejemplo, hagamos otro dibujito acá. Si yo acá en esta célula tengo estos dos receptores, el receptor 1 y el receptor 2, ya resulta que en el receptor 1 se pegó una sustancia, ya un ligando, se pegó aquí, pero este receptor no es capaz de generar un cambio interno en la célula. Se pegó, pero no pasa nada, ¿ya? Entonces, esto no es una diana farmacológica, pero en el caso número 2, este receptor se le pegó un ligando y sí fue capaz de generar un cambio interno en la célula, ¿ya? Ahí todos estos receptores que sean capaces de generar un cambio en la célula pueden ser una diana farmacológica, ¿ya? Que son susceptibles a ser modificadas al cambio. Interacción fármaco-receptor. Depende de la afinidad y de la actividad intrínseca. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Resulta que la actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción tras la unión al receptor. ¿Qué significa? Fijémonos acá, en lo que les acabo de encerrar. Tenemos el fármaco agonista, ya. Tenemos un receptor. Se acoplan exactamente. Y aquí hay un efecto.
muy grande. Aquí hay una actividad intrínseca alta. ¿Por qué? Porque la unión del agonista y el receptor fue muy exitosa y pudo producir un efecto. ¿Ya? Aquí, chicos, hay un micrófono por ahí abierto, porfa. En la número 2, también ahí tenemos esa afinidad. ¿Ya? Bueno, este es el caso de un antagonista, pero también puede ser el caso de que simplemente haya una gran afinidad. El antagonista y el receptor se unen, ya tienen afinidad, pero no va a producir un efecto. ¿Ya? En el caso de el antagonista es lo que se necesita y en el caso del antagonista es lo que se necesita. ¿Ya? Chicos, ustedes me tienen que entender la generalidad del concepto. Ustedes no se tienen que aprender el detalle, ¿ya? Todos los términos, porque pueden ser un poco enredados. Ustedes tienen que ver qué es una antagonista y un agonista, es uno que potencia y uno que bloquea, ¿ya? Saber las diferencias entre el ligando, entre un receptor, ¿ya? Como las generalidades. Yo les hablo de todas estas definiciones porque es importante. Quien se las aprenda de memoria, espectacular. Pero si no, no se preocupen, nadie en una farmacia les va a preguntar por esto. Pero ustedes, en su calidad de futuros auxiliares de farmacia, si están en la capacidad de tener este conocimiento básico para responder eventualmente a una pregunta de algún medicamento o de cómo funciona, ¿ya? Porque así funcionan los medicamentos. Entonces, la sertralina, por ejemplo, ¿cuál es el cambio? Tenemos acá neurona 1, neurona 2. Neurona 1, la presináptica. De aquí parte la información a la número 2, que es la postsináptica. ¿Ya? Tenemos receptores de serotonina, que son los moraditos. Receptores de dopamina, que son los verdecitos. Y receptores de acetilcolina, los verdecitos. ¿Ya? Tenemos en la neurona presináptica transportadores, ya que esos transportadores son los que recaptan los neurotransmisores, ¿ya? Son los que recaptan a la neurona. Entonces, esto ya lo habíamos visto en los antidepresivos, que es lo mismo, igual que la fluoxetina. El medicamento inhibidor de la recaptación de serotonina bloquea el transportador de serotonina, lo que hace que haya más serotonina en el medio, lo que hace que pueda llegar más serotonina a la neurona postsináptica, lo que hace que tengamos un cambio que provoca el fármaco. ¿Y cuál cambio va a ser eso en las personas antidepresivas? ¿Cuál es la acción farmacológica? Eso lo dijeron ustedes en las ponencias, en las presentaciones. La acción farmacológica o la indicación, ¿cuál es? De un antidepresivo. Bueno, ahí está, ahí se los dije, ser antidepresivo. ¿Ya? Esa es la acción farmacológica. ¿Cuál es el cambio concreto que provoca el fármaco? Un efecto antidepresivo. Porque la serotonina, recuerden, hablamos del neurotransmisor, entre comillas, de la felicidad. Entonces, al inhibir su recaptación, va a haber más serotonina en medio, lo que va a aumentar niveles de serotonina en nuestras neuronas. Entonces, la acción farmacológica es el cambio que provoca el fármaco en concreto, en general, que es la manifestación que yo veo. Si una persona con depresión se toma un antidepresivo, ¿yo qué voy a ver? Físicamente, yo lo veo, es lo que yo observo. Es el efecto farmacológico, ¿ya?
Entonces va a mejorar el estado de ánimo, va a dormir mejor, va a estar más tranquilo, va a tener mayor equilibrio emocional. El efecto farmacológico es lo que yo veo y viene gracias a la acción farmacológica que tuvo el medicamento. ¿Ya? Entonces, el medicamento, ¿cuáles son los pasos? El medicamento se une a la bloquea la recaptación de serotonina. Esa es la manifestación esa es la acción farmacológica, ¿ya? La sertralina, la fluoxetina, cualquier antidepresivo, su acción farmacológica es bloquear la recaptación de serotonina. Y eso se traduce en el efecto que vamos a ver en las personas, que van a ser estos de acá, ¿ya? Que vamos a estar felices. Potencia, cantidad de fármaco requerida para un efecto. Yo les pregunto, ¿cuál medicamento es más potente? ¿El ketorolaco de 10 miligramos o el ketoprofeno de 50 miligramos? ¿Cuál es más potente? Yo 50 diría que miligramos. ¿Cuál, Ketorolaco. perdón? el El ketorolaco. ketorolaco. El ketorolaco. ¿Quién más da más? ¿Quién más da más? Ketoprofeno. Ketorolaco. Ketoprofeno, ketorolaco. Sí. Por miligramo sería el ketoprofeno. Ketoprofeno, bueno, ha empatado eso. ¿Quién quiere desempatar? ¿El ketorolaco o el ketoprofeno? Ketorolaco. Ketorolaco, listo, dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál medicamento es más potente? El ketorolaco. ¿Por qué razón? Porque se necesita menos cantidad para hacer un efecto. Entre menos cantidad necesite un principio activo para hacer un efecto, va a ser más potente. Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería más potente? ¿El ketorolaco o la levotiroxina de 100 microgramos? La levo. La levotiroxina. La levo. Correcto. Es correcto. Levotiroxina, que necesita muy baja concentración. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente la definición de potencia. ¿Ya? Es la cantidad de fármaco que se necesita para un efecto. Todos los fármacos necesitan una potencia distinta, porque todos los fármacos actúan diferente, ¿ya? Actúan similar, pero necesitan una concentración diferente, ¿ya? Porque todos se absorben de forma diferente. Entonces, el paracetamol de 500, ibuprofeno 600, hay de 400, hay de 200, todas esas concentraciones va a depender, ya que ya las vamos a ir viendo. La tolerancia, eso lo vimos en el primer módulo, pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas, ¿ya? Entonces, cada vez, si una persona coge tolerancia es porque abusó del medicamento y cada vez necesita más concentración porque su cuerpo se acostumbró a ese medicamento, ¿ya? Entonces ya, si inicia con 10 miligramos, ya no, eventualmente no va a tener efecto, pasan a 20, 40, luego 30, pero cada 6 horas, hasta que llegue a 60, hasta que ya no va a tener efecto. Entonces la tolerancia es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas, ¿ya? O sea, cuando alguien dice, no, es que yo ya cogí tolerancia a algo, significa que lo que se tomaba perdió su efecto, no necesariamente por abuso, usualmente es por eso, es por el abuso del medicamento, pero eso es lo que significa el término, ya que eso es un recorderis que ya lo habíamos visto. Ahora, pasamos a la farmacocinética, ¿ya? La farmacodinamia la acabamos de ver, igual ya más adelante hay otra definición. ¿Qué es la farmacocinética? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, cómo el fármaco, cómo el cuerpo
ya modifica el fármaco con las sustancias endógenas. La farmacocinética se entiende súper fácil con el acrónimo LADME, ¿ya? Que ustedes me imagino que ya lo vieron en farmacología, ¿ya? Sí, La- Sí, la liberación, absorción. Ay, Correcto. LADME, distribución y metabolismo. metabolismo y absorción, excreción. distribución, Excreción. metabolismo. Muy bien. Y Y expresión. Entonces, eso es la farmacocinética. Encierra todos estos conceptos que veo que les quedó muy claro, así que cosa que me alegra. Tenemos entonces farmacodinamia, lo que el fármaco, el efecto que el fármaco le va a hacer al cuerpo, y farmacocinética, lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco, todos estos procesos que sufre en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al organismo, los efectos que se generan. Entonces, ¿cómo es posible que un medicamento quite el dolor y la inflamación? Que nos quite la fiebre. ¿Cómo curan la infección? ¿Ya? El efecto farmacológico va a depender de muchos factores. Vía de administración, por ejemplo, ya que pues, se puede tener un efecto local. Por ejemplo, si nos aplicamos una crema va a tener solamente un efecto local, un anestésico o sistémico, ¿ya? Si nos tomamos uno vía oral o si es un medicamento inyectable intravenoso, ¿ya? Entonces vamos a ver la oral, ¿ya? Aquí tenemos entonces el proceso LADME, ¿ya? Una vez que la tableta, el comprimido o el jarabe se ingiere, viaja por el esófago hasta llegar al estómago, ¿ya? Donde la disolución va a variar dependiendo de su propósito y su forma farmacéutica, sea cápsula, comprimido, ¿ya? Comprimido de liberación modificada. Entonces, algunas se disuelven en el estómago, actuando allí, otras pueden pasar al intestino sin disolverse y liberar su efecto más tarde. Entonces, vamos a revisar el LADME. LADME, liberación. Entonces, la liberación puede iniciar desde con la saliva, si es un comprimido normal, o puede iniciar en el estómago, o puede iniciar en la primera parte, perdón, este es el hígado. Puede iniciar aquí en el estómago o puede iniciar en la primera parte del intestino. Ya la liberación, la absorción va a ser en el intestino. ¿Ya? Cómo entra a nuestro torrente? Primero se absorbe en el intestino. Recuerden que en el intestino se absorbe por medio de las células epiteliales. ¿Ya? Luego sigue la distribución. ¿Hacia dónde va el medicamento? Se distribuye en todo el cuerpo y allí en la distribución es donde se absorben las células y hace su efecto. Entonces, ¿cómo es posible que si yo me tomo el ibuprofeno es tan inteligente que sabe que me está doliendo determinada parte del cuerpo, la punta del dedo? No es porque el ibuprofeno vaya y busque la punta del dedo, porque en el proceso de distribución esas moléculas, esos principios activos se fueron a todo el cuerpo y en todo el cuerpo se unieron a las células. Pero como a mí me dolía, era la punta del dedo, yo voy a sentir solamente un efecto sobre la punta del dedo. Pero el ibuprofeno hizo efecto en todo el cuerpo, ¿ya? Porque se unió a las células de todo el cuerpo, porque se distribuyó en todo el cuerpo, ¿ya? Posterior a ello, tenemos el metabolismo, que ya daría paso a la excreción. En el metabolismo, el medicamento se transforma para poder ser excretado, ¿ya? Entonces, existen comprimidos, perdón, con recubrimiento entérico. Su función es evitar que el fármaco se disuelva antes de llegar al intestino delgado, evitando que el medio ácido
degrade la tableta o que el contenido del medicamento sea lesivo para la mucosa del esófago y el estómago. Chicos, ¿ustedes creen que un comprimido con recubrimiento entérico se puede partir a la mitad? Si, por ejemplo, le mandan la mitad No se del puede. médico, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no va a tener el mismo efecto. Correcto, no va a tener el mismo efecto porque se va a dañar en el medio ácido del estómago, porque si tiene un recubrimiento entérico es porque debe llegar al intestino delgado y allí poder liberar el principio activo y que se pueda absorber bien. Si partimos la tableta, el medio ácido probablemente vaya a inactivar el principio activo y el medicamento no va a hacer efecto o va a haber muy disminuido su efecto. Entonces, el intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos, ¿ya? Una vez absorbidos, los fármacos entran en el torrente sanguíneo debido a la abundante red de vasos sanguíneos que rodea esta zona del cuerpo. Desde la sangre, los principios activos se distribuyen a todas las células del cuerpo para cumplir su función, como les decía el ejemplo del ibuprofeno. A partir de aquí ya hablamos de la farmacodinamia, porque ya es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, ¿ya? Yo les hago una pregunta. ¿Un medicamento intravenoso tiene todos los pasos de la farmacocinética? Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. ¿De qué paso No. iniciaría un No, intravenoso? No, porque va a la sangre. Correcto. Entonces, ¿desde dónde empieza el intravenoso? Desde la distribución. Correcto, muy bien, desde la distribución, porque liberación no necesita y absorción tampoco, porque va directo a la sangre. ¿Ya? Muy bien. Los fármacos son sustancias capaces de alterar la actividad celular, lo que hemos venido observando en estas últimas clases, actuando principalmente a través de la estimulación o inhibición de un proceso celular. Entonces, acá tenemos la membrana celular, ¿ya? Y el fármaco se pega, inhibe o estimula un proceso en la célula, ¿ya? Para lograr esto, los fármacos se unen a moléculas celulares compatibles en función de sus estructuras celulares, moleculares, perdón. Entonces, ese fármaco no se va a unir a todos los receptores, se va a unir solamente con los receptores que tenga afinidad. Si tienen afinidad y puede tener un efecto, una actividad intrínseca, va a generar ese efecto dentro de la célula que va a hacer un cambio. ¿Un cambio como cuál? Como potenciar alguna actividad. Que ahí es donde nosotros veríamos ya un efecto macro, que el ejemplo de ahora era disminuir la inflamación o que la persona esté feliz, esté animada en el caso tal de un antidepresivo. En teoría existen muchas moléculas en diferentes órganos, o sea, dianas farmacológicas y compartimentos celulares que pueden asociarse con fármacos, pero muchas de esas asociaciones no provocan respuestas celulares, ya sea porque la molécula que acepta, o sea, el receptor no se modifica de manera relevante o porque su función no es lo suficientemente crucial para influir en la vida celular. ¿Ya? Estos sitios se denominan de fijación inespecífica, que una fijación inespecífica es que el principio activo se unió a un receptor, pero ese receptor no generó la suficiente respuesta celular para generar un cambio. Entonces no pasó nada. ¿Ya? Eso puede suceder también. Y eso se le llama sitios de fijación inespecífica, o sea que no tienen ningún tipo de efecto farmacológico. La mayoría de los fármacos actúan al interactuar con receptores que poseen estas características, aunque también existen fármacos
que actúan a través de elementos intracelulares y extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto, pero que son dianas farmacológicas, como por ejemplo inhibir algo, inhibir una enzima, inhibir cualquier tipo de sustancia que esté en una cadena de reacciones. Por ejemplo, en la torvastatina, que es una estatina, este proceso que les encierro acá es una cadena de reacciones que se da para llegar al colesterol. ¿Ya? ¿Qué hace una estatina? La estatina bloquea la enzima que potencia la velocidad de pasar de esta reacción a esta reacción, ¿ya? De la coenzima A al mevalonato. Entonces, al bloquear la enzima, esta reacción no se va a producir, queda bloqueada. Y si queda bloqueada, ¿qué va a pasar? No se va a producir el colesterol. Y si no se produce el colesterol, va a haber una disminución de colesterol en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué es lo que busca una estatina? Ojo, los fármacos también se pueden unir a moléculas que una vez modificadas generan cambios significativos en la actividad celular, como alteraciones en el equilibrio biónico, procesos metabólicos, sea estimulando o inhibiendo estas funciones. Las diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y las moléculas específicas con las que interactúan se conocen como receptores farmacológicos. Esto es un resumen de lo que les vengo hablando, ¿ya? Ese resumen es que el fármaco genera cambios, esos cambios son alteraciones dentro de la célula, porque hay una alteración iónica en procesos metabólicos que estimula o inhibe, ¿ya? Una actividad celular. Con lo que un ligando puede interactuar es el receptor o la diana farmacológica, ¿ya? Esta es la misma imagen que usé unas diapositivas anteriores, que es el agonista, se pega al receptor, cuando están juntitos, generan un efecto farmacológico. Chicos, vayan escribiendo su asistencia que ya estamos por terminar. La activación de un fármaco a través de su receptor inicia un medicamento efector que generalmente conduce a cambios en el flujo, ya les voy a explicar eso, cambios en el flujo de iones o en los segundos mensajeros químicos o cascada de señalización. Los receptores cumplen dos funciones principales: unir el ligando específico y facilitar una respuesta. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice acá? Lo que dice es que cuando un principio activo, un ligando, se une a un receptor, esto va a cambiar muchas reacciones dentro de la célula, ¿ya? Aquí, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 reacciones dentro de la célula que cambió el simple hecho de que se una un principio activo al receptor. Si no se une ese principio activo o ese receptor, esas reacciones no se dan. Entonces no va a haber una respuesta, no pasa nada. Pero si existe ese medicamento, ese ligando, ese principio activo que se pegue al receptor y actúe como agonista, va a generar que haya reacciones dentro de la célula. Y esas reacciones va a generar un efecto farmacológico, que es ya lo que vamos a ver en nosotros físicamente en la persona. Preguntas, chicos, dudas, consultas, todas las del mundo. Este es el módulo más, diría yo, complicado. Ya los otros módulos son más sencillos. Este es siempre es el módulo un poquito de tema más pesado, pero ya ustedes vienen con una base en farmacología, así que yo creo que hoy me entendieron la mayoría de cosas.
Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy complicado, muy difícil, o ahí van. ¿Cómo va a estar la prueba? La prueba va a estar fácil, todas las pruebas son fáciles. Ya he visto las notas y la mayoría de notas son súper buenas. Eso significa que les está yendo bien y han puesto cuidado. Es que parece que la clase es muy difícil, pero no, no es tan difícil porque vean que ustedes sí entienden y responden muy bien las pruebas. Así que, eh, mientras que saquen buenas notas, significa que vamos súper bien. Recuerden que la prueba de ahorita no entra lo que vimos hoy. Vimos lo que vimos el martes y el jueves de la semana pasada. La clase de hoy entra para la prueba de la próxima semana, por lo que la clase de hoy no la voy a subir ahorita, sino que la voy a subir mañana, puede ser mañana en la noche, cuando se cierre o en la tarde, cuando se cierre ya la prueba. ¿Ya? Listo, chicos. Éxitos en la prueba de ahorita. Cualquier duda estamos en WhatsApp y nos vemos el próximo martes. Sí, Profe, la adelante. prueba la cierra mañana, ¿a qué hora? Disculpe. A las 11 de la noche. Gracias, profe. Listo. Buenas Ya, noches. chicos. Nos vemos. Éxitos. Que descansen. Chao. Gracias, profe. Chao.